Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Para hablar de las profecías bíblicas y entender los tiempos finales, debemos voltear nuestros ojos al reloj profético de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en la nación de Israel? En el 2017 se realizó la aplicación de la ley de Israel que prepara dar la bienvenida al Mesías. Y esto no fue cualquier evento. Están preparando la venida al Mesías. Mas para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que es una alerta. Y más cuando vemos que en este 2020, influyentes rabinos en Israel dijeron que la llegada del Mesías está cerca. Y esto encendió las alarmas, y más si lo analizamos que fue exactamente después de hacerse público por Donald Trump su acuerdo del siglo de paz y seguridad para Israel, Palestina y Medio Oriente, tema que ya hemos tratado ampliamente en programas pasados y que están apareciendo esos programas en pantalla. Les exhortamos a verlos para que comprenda y vea claramente que esa frase o eslogan profético de paz y seguridad fue utilizado y expresado como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, que ya es la alerta final para que despertemos la iglesia de Cristo, porque ya se ha dicho paz y seguridad, para que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque debemos de entender que nuestro Dios es santo y tenemos que ser santos. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:16. Porque después del arrebatamiento vendrá exactamente esa destrucción repentina al mundo entero, y que esta pandemia del coronavirus es solamente un adelanto, una sombra, una llamada de alerta de lo que está por venir en la destrucción repentina al mundo entero. La espera del Mesías en Israel se ha intensificado cada vez más, y en este 2020 el ministro de Salud del gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que el Mesías vendrá por la Pascua y va a salvar de la misma manera que Dios lo hizo con Israel durante el Éxodo. Ya pasó la Pascua, sin embargo, el ambiente por la espera del Mesías se incrementa. Y por si fuera poco, en un reporte o informe, el principal rabino de Israel ordenó una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Así como lo está escuchando, ordenó ya una túnica blanca ceremonial para saludar al Mesías. Y recientemente, en la Radio 2000, una emisora ortodoxa hebrea entrevistó al rabino Jacob Seisholz en su programa semanal Melabek Malkah. Y en el video, en idioma hebreo, el rabino Jacob Seisholz dijo: no prometo nada y cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Pero su impactante declaración fue cuando dice que un rabino ya está teniendo reuniones con el Mesías. Es el rabino Chaim Kanievsky. Y no es cualquier rabino. Tan es así que los rabinos más importantes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Y en esta entrevista reciente en la radio israelí se presentaron también rabinos prominentes explicando que el Mesías está a punto de revelarse. Y el rabino Jacob Seisholz dijo que el rabino Chaim Kanievsky le dijo recientemente que ya está en contacto directo con el Mesías. Se lo repito, que ya está en contacto directo con el Mesías, el rabino Chaim Kanievsky. Para entender que los judíos religiosos están tomando esto en serio, es importante saber que el rabino Chaim Kanievsky es considerado uno de los 2 o 3 rabinos principales de la comunidad judía ultra ortodoxa en Israel. Y el rabino Jacob Seisholz dijo que Chaim Kanievsky
es otro de los místicos rabinos ocultos y que ahora ellos le han encomendado la tarea de informar al público la inminente llegada del Mesías. Por eso fue a esta estación de radio. Y el rabino Jacob C. Schultz comenzó su explosiva entrevista de 3 horas con una advertencia: el proceso de redención está a punto de comenzar y a suceder muy rápidamente, en un ritmo rápido. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes. Y acentúa: hay un Mesías potencial en cada generación, y esta generación no es la excepción. Y ahora está haciendo correr la voz que el Mesías está más cercano que nunca y que esto es una cuestión de vida o muerte. Y él dijo: ¿qué no han oído hablar de Gog y Magog? Y alerta, esto es lo que va a suceder muy pronto, y esta será la situación más explosiva que te puedas imaginar. Y enfatizó que rabinos prominentes están tomando nota y creen firmemente que son evidencias de la venida del Mesías. También dijo en la entrevista: el rabino Dov Cook, como todos saben, es un hombre justo. Es uno de los hombres más grandes de nuestra generación, y hace 10 años, cuando Israel sufría una horrible sequía, alguien le preguntó al rabino Dov Cook cuándo el mar de Galilea volvería a estar lleno. Y el rabino Dov Cook respondió que cuando llegue el Mesías, el mar de Galilea estará lleno. Y en pocas semanas actualmente hemos visto cómo noticias del mar de Galilea están informando que está lleno y está a punto de desbordarse, exactamente coincidiendo con las declaraciones del rabino Dov Cook, que el mar de Galilea volvería a estar lleno para cuando llegue el Mesías. Y si en Israel ya esperan al Mesías, en el mundo ya está operando el nuevo orden mundial, donde van apareciendo informaciones interesantes que, como estudiosos de la palabra de Dios, debemos de tomar con mucha cautela, con mucho cuidado, y como nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, que examinemos todo y retengamos lo bueno. Porque ya se está hablando que el falso profeta, el Papa Francisco, le está dando a Emmanuel Macron, presidente de Francia, su bendición y que lo unge para que tome la escena mundial como líder del nuevo orden mundial. Obviamente, para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que el falso profeta no puede ser Francisco, porque no reúne los requisitos bíblicos y porque la segunda bestia, el falso profeta, aparece después de la primera bestia, que es el anticristo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 11 al 13. La primera bestia es el falso Mesías, el anticristo, es el que están esperando en Israel, y que nos lo advirtió Juan capítulo 5 versículo 43, cuando nuestro Señor Jesucristo advierte que a él van a recibir, y que obviamente los va a engañar con un falso pacto de paz y seguridad, repartiendo sus tierras, y que de eso nos advierte Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, Joel capítulo 3 versículo 2, y que confirmará este pacto después de las próximas guerras del fin que vienen, y que este tema ya lo hemos tratado en programas pasados. Videos que están apareciendo en pantalla para que usted los pueda ver y tener un más claro panorama de lo que pronto está por suceder. Ahora, cuando el anticristo confirme este pacto de paz y seguridad, estará dando inicio a la semana 70 de Israel, Daniel 9:27. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es cuando rompe el pacto con Israel. Es cuando extenderá el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, sus manos contra los que estaban en paz con él, Israel. Es cuando rompe su pacto, lo viola. Salmo 55:20. Ahora, para que comprenda que no está nada lejos la aparición del anticristo, la bestia,
cuando ya está en operación un nuevo orden mundial, operando en el mundo entero y que necesita un líder mundial, el anticristo, la bestia, como se le llama en Apocalipsis 13:1, escuche con atención la entrevista que concedió el presidente de Francia a una importante agencia de noticias, donde esta agencia llamó a esta entrevista "Coronavirus está en Europa, momento de la verdad". Y ponga mucha atención porque ahí va a escuchar que deja puntos muy claros y contundentes que están sucediendo y lo que está por suceder, al decir que él cree en nuestra generación, que tiene que saber que la bestia de los eventos está aquí y que está por venir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Un personaje de la política internacional alertándonos de los eventos proféticos finales que vienen. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Escuche y ponga atención. La Iglesia de Cristo, que busca la santidad y no contrista al Espíritu Santo, Hebreos 12:14, Efesios 4, versículo 30, Efesios capítulo 5, versículo 27 y Primera de Pedro 1:16, pronto seremos levantados de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento, porque somos templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruiría a él, y en este caso sería el anticristo, la bestia, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora podemos ya comprender qué es lo que lo detiene, para que se pueda manifestar el anticristo. Es el Espíritu Santo que está en su templo, que es la Iglesia de Cristo. La iniquidad ya está, que es la maldad, la impiedad, la transgresión a la palabra de Dios. Y hasta que sea quitado de en medio el templo del Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo, la bestia, el anticristo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está hablando de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús, cuando viene en poder y gloria después de la guerra del Armagedón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 6 al 8. Y Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 21. Por eso la Iglesia de Cristo no puede estar en la semana 70, porque el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios en Jerusalén como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Y el anticristo se caracterizará por blasfemar contra Dios y los santos que nos hayamos ido en el arrebatamiento, cuando ya estemos en el cielo, en las moradas celestiales con nuestro amado Señor Jesús. Mientras aquí en la tierra estará destruyendo y vencerá en la semana 70 a todos los creyentes santos que se conviertan en ese tiempo a nuestro Señor Jesús, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 del versículo 5 al 7. Por eso en la semana 70 y la gran tribulación no estará la Iglesia de Cristo, porque para el arrebatamiento se necesita salvos vivos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. No todos dormiremos, no todos moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52.
Y escuche, desde que aparece el anticristo en la semana 70 de Israel, todo creyente en nuestro Señor Jesús va a morir. Apocalipsis 6 del versículo 9 al 11. Y en el periodo de la gran tribulación van a ser decapitados. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Ya no va a haber salvos vivos, como en el arrebatamiento se necesitan y están profetizados. Y aquí la alerta, porque el anticristo, el hombre despreciable, va a aparecer en este caos mundial que ya está, porque vendrá sin aviso. Se lo repito, vendrá sin aviso y va a tomar el reino con halagos. Daniel capítulo 11, versículo 21. Por lo cual debemos de estar ya preparados, como nos lo dice Mateo 24:44, porque nuestro Señor Jesucristo librará al templo del Espíritu Santo de ser destruido a la hora que no pensáis. Y aquí viene la verdadera prueba para un cristiano, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y el juicio empezará en la casa de Dios el día del arrebatamiento, con los que se van y con los que se quedan. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y ponga mucha atención, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, del versículo 16 al 18. Por eso nuestro Señor Jesús viene por su pequeña manada, Lucas 12:32. Y alertas, pronto sonará la trompeta del arrebatamiento, que tocará nuestro Señor Jesús con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 16 al 18. Y entonces, para muchos ya será tarde, por no haberse preparado y buscado su perdón y su misericordia. Porque no hubo un arrepentimiento, no nacieron de nuevo. Para que le quede claro, no les resplandeció la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Afortunadamente para nosotros, los que reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esta bendita esperanza y promesa. Sabemos que en su infinito amor vino a morir en la cruz y a derramar su bendita sangre, que es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Ninguna religión, santo o virgen, puede hacerlo, porque solo nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a derramar su sangre, santa y pura, por todos nosotros los pecadores. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesús, escuche, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Y hoy puede dar ese primer paso para ser salvo, repitiendo esta oración, confesando a nuestro Señor Jesús con su boca y creyéndolo en su corazón, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtales y dale sed de escudriñar tu bendita palabra, para que caminen conforme a tu bendita palabra, y las personas que nos van viendo y escuchando por los diferentes medios donde llegue este programa, los invito que si nunca han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy pueda ser ese día y dar el primer paso, y su nombre sea escrito en el libro de la vida, y usted pueda tener salvación y vida eterna con nuestro Señor Jesús. Si usted es esa persona, repita después de mí: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu bendita sangre que derramaste por mí, porque es la única manera de poder ser limpiados mis pecados.
Desde hoy me rindo a ti y te pido tomes control de mi vida y que tu Santo Espíritu entre y obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo para estar conforme a tu palabra. Porque desde hoy, mi Señor Jesús, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento, esté listo y conforme a tu voluntad, y pueda ser llevado y vivir la eternidad contigo. Te lo pido, te lo suplico, en tu santo y bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y esa paz que está sintiendo en su corazón en este momento es la respuesta de que su Santo Espíritu ya mora en su corazón. Ahora le recomiendo lea la Biblia, aliméntese espiritualmente diario, leyéndola, escudriñándola para no estar anémico, y también vivir la palabra en su propia vida. Y estemos orando y velando en todo tiempo para que el Señor nos tome por dignos de ser llevados en el glorioso evento del arrebatamiento, como nos lo dice Lucas 21 del versículo 34 al 36. Y a todo el auditorio que vea este video, si ha sido de bendición este programa, les pido, les exhorto en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, comparta este video original con sus seres queridos, amigos y toda persona que aprecia, para darle la voz de alerta y puedan tener su encuentro con nuestro amado Señor Jesús y puedan ser salvos. Si Dios quiere y nos lo permite, nos veremos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús, y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor. Te estamos esperando, Señor.